Buenas. ¿Cómo les va? Bueno, me presento para los que no me conocen, yo soy el ingeniero Ignacio Sperman. Hola Pablo, ahí puedo leer tu mensaje. Soy el ingeniero Ignacio Sperman, soy ingeniero civil. Hoy vamos a ver la clase teórica de Derecho Ambiental. Esta parte de la materia no tiene parte práctica, pero sí es importante que ustedes la conozcan. Antes de empezar voy a dar un par de avisos. Bueno, la semana que viene es el parcial, va a ser 14:30, le vamos a decir el aula por aula virtual, lo vamos a informar. Los temas que van son todos los temas que no entraron en el primer parcial y se agrega derecho laboral, que no se tomó. O sea, va desde derecho administrativo. Los trabajos prácticos, hoy hay que entregar honorarios. Yo voy a intentar tener mis trabajos prácticos, los de mis grupos, que es del 11 al 15, para esta semana. Me queda ver pericia, que lo voy a subir hoy. Y me queda ver honorarios. De obra pública tenemos casi todos. Están casi todos corregidos. Y a las 16:15 aproximadamente van a tener taller con el ingeniero Gallo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Así arrancamos la clase. Profe, ¿el parcial es múltiple choice? No lo sé todavía. Puede que sea multiple choice, algunas, puede que otras tenga alguna pregunta para desarrollar. Lo que usted va a dar hoy no tiene TP, pero sí entra el parcial. Sí, sí entra el parcial esto, sí. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, Sí, profe. voy a compartir pantalla. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, bueno. A ver, ahí está. F5. Bueno, como les dije, hoy vamos a ver la clase de Derecho Ambiental. En primer lugar, les voy a ordenar un poquito los conceptos que vamos a ver hoy. Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a repasar antecedentes del derecho ambiental. Profe, ¿puede grabar la clase? Ah, sí, perdón. Perdón. Vuelvo donde estaba. Gracias por el aviso. Iniciar. Ahí está grabado. Ahora sí. ¿Ahí se ven las filminas? Sí. Bueno. Para ordenar un poquito la clase de hoy, la clase va a tener una duración aproximada de 45 minutos, una hora. Vamos a ver varios conceptos básicos, sobre todo vamos a intentar entrar en el marco normativo. Es bastante extenso, el marco normativo se va actualizando con el correr de los años. Este es un tema que hace una década o 15 años por lo menos no se le daba mucha importancia, hoy es una materia obligatoria, no solamente en las ingenierías, sino en otras carreras que ya lo vamos a ver, son parte de los equipos que van a conformar la parte ambiental en los distintos proyectos, obras, industrias, bueno, en todo lo que ustedes van a trabajar a lo largo de los años. Yo les quiero ordenar un poquito la clase para que ustedes se acomoden, después vamos a hacer un repaso al final de esta misma filmina. Vamos a empezar con una introducción, vamos a ver algunos antecedentes muy básicos, muy por arriba de dónde nace el derecho ambiental. Vamos a ver el concepto de derecho ambiental, cuál es el rol del ingeniero en el derecho ambiental, los principios y caracteres, y después vamos a entrar en la parte más pesada, que es el marco normativo. El marco normativo tiene un orden que arranca desde la Constitución Nacional, después vienen las leyes nacionales, Ley General del Ambiente, la 25675 es la más importante, después entramos a constituciones provinciales, vamos a hacer foco en la provincia de Córdoba, que es donde estamos nosotros, después vamos a ver legislaciones provinciales, Ley Provincial 7343, vamos a ver
la normativa provincial complementaria, la 7343, y vamos a ver además un poco por arriba la ley de política ambiental, la 10208 del año 2014, y la ley de gestión ambiental de aguas, que es la ley 25688. A su vez, a mí me interesa que ustedes vean estas leyes o que entiendan lo que son los instrumentos que tienen las autoridades en realidad para regular la gestión ambiental, que es la evaluación de impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental y el aviso de proyecto. Este punto para mí es bastante importante. Y por último vamos a hacer un repasito por la legislación municipal, cómo se articulan los distintos organismos, desde los organismos nacionales, provinciales y municipales. Vamos a empezar definiendo el derecho ambiental. ¿Qué es el derecho ambiental? Decimos que es el conjunto normativo que tiene por objeto la protección, conservación, preservación, mejoramiento y defensa del ambiente, y está contenido dentro de la normativa de la Constitución Nacional, constituciones provinciales, cartas orgánicas municipales, códigos, leyes nacionales y provinciales, reglamentos, ordenanzas municipales, y todos los pactos, acuerdos, convenios y protocolos celebrados y suscritos por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Congreso Nacional. ¿Sí? Esta definición es bastante importante. Voy a hacer, perdón que no hice una aclaración que es bastante importante para esta clase. La idea mía no es que ustedes sean especialistas en derecho ambiental. Yo, de hecho, no lo soy. Yo soy ingeniero civil. Desde mi lado de la profesión, particularmente sí me toca los temas ambientales. Yo trabajo una parte en la administración pública y otra parte en la administración privada, con lo cual estoy en contacto con distintos proyectos, distintas obras que tienen que ver con el ambiente y que toca tanto la legislación provincial, sobre todo, como la nacional. Y la idea es que entendamos conceptos básicos y la legislación que regula el derecho al medio ambiente en este momento en Argentina. También para mí es importante que entiendan que esta es una actividad que nos va a tocar a todos, en todas las profesiones, no solamente como ciudadanos, sino como ingenieros. Acá tenemos industriales, mecánicos electricistas, y ustedes seguramente van a formar parte de equipos de trabajo que se van a dedicar a hacer cumplir estas leyes, tanto del lado público como del lado privado para sus clientes. Acá no importa la especialidad que ustedes tengan, sí entender que van a tener que aportar desde su lado, y no solo ingenieros, porque uno piensa por ahí en los ingenieros ambientales, que es una carrera relativamente nueva, sino que también ingresan en esta ecuación abogados, técnicos, especialistas, ciudadanos en general que no tienen conocimientos técnicos, pero sí tienen noción del medio ambiente, y es importante que nosotros tengamos los argumentos para aplicar la ley. Dicho esto, ya tenemos el concepto de derecho ambiental. Vamos a ver también lo que es el estudio de una línea de base, es decir, desde dónde arrancamos nosotros en el medio ambiente y cuáles son las modificaciones que le vamos a realizar, cuáles son las acciones de mitigación y remediación que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de definir ciertos proyectos y el alcance de esos proyectos. Fenómeno ambiental. Vamos a tratar de definir el fenómeno ambiental desde un punto de vista, arranca localmente, decimos nosotros, decimos que arranca en un proyecto, en una obra que nosotros pretendemos ejecutar, pero esto se amplía y pasa a ser regional, internacional o global. El ejemplo más claro es la contaminación de un río. Si nosotros tenemos una planta de tratamiento que va a tener, para empezar a tocar un poco los temas de cada una de sus carreras, va a tener equipamiento electromecánico y va a tener una cierta disposición de ciertos elementos, vamos a tener que definir cómo nosotros vamos a tratar esos efluentes, vamos a tener que definir cuáles son los puntos de vuelco, con qué calidad se va a entregar ese efluente al cuerpo receptor, cómo nosotros vamos a hacer el mantenimiento de los equipos, a dónde va ese aceite que nosotros sacamos de las bombas, a dónde va a ir todo ese desecho industrial que tengamos de las fábricas, de los distintos procesos, perdón. Con esto, vuelvo un poquito al principio, vemos la participación de los proyectos como ingenieros, de acuerdo a nuestras incumbencias profesionales, pero en general como un todo, porque en realidad nosotros vamos a tener una sola licencia ambiental, que ya lo vamos a ver,
para toda la obra o para toda la industria o para todo el proceso. Vamos a necesitar trabajar con varios interlocutores. Dicho esto, nosotros decimos que es un fenómeno local, que empieza en un punto específico, en una fábrica, en un loteo, en una planta, lo que fuera, y crece y puede llegar a superar fronteras regionales, internacionales o globales. Viendo un poquito los antecedentes y a modo de introducción, a partir del año 60 empezamos a ver a raíz de las nuevas tecnologías cómo empieza a evolucionar la explotación de los recursos naturales. Tenemos acceso a las imágenes satelitales, tenemos acceso al espacio, podemos sacar fotos de la Tierra, podemos ver una foto en tiempo real, minuto a minuto, de cómo se va modificando el entorno donde nosotros vivimos. Entonces esto empezó a generar una cierta conciencia en todos los actores, o en todo el planeta en general. Como les dije, esto nace en la década del 60, en abril del 61 en Suiza se celebra el primer Fondo Mundial de la Naturaleza y empiezan a aparecer algunas organizaciones activistas como Greenpeace, como la World Life Foundation, eran personas que, si bien no tenían conocimiento técnico específico, empezaban a ver todos los cambios que se generaban en el medio ambiente y en los entornos en los cuales convivían día a día. A partir de esto se empiezan a generar conferencias, cumbres internacionales, se empiezan a firmar convenios y tratados para tratar de medir, por lo menos, y regular todas estas situaciones en cada país, pero entendiendo que esto es un fenómeno internacional y global. Algunos antecedentes importantes: en el año 72 tenemos la primera conferencia del clima de las Naciones Unidas en Estocolmo. Después, en el año 97, se firma el famoso protocolo de Kioto, que es vinculante con todas las naciones participantes, es decir, que todas las naciones empiezan a tomar partido respecto de lo que es el ambiente y de cómo lo vamos a empezar a tratar. Para lo cual surge un problema, que es que no hay una normativa, ¿sí? Después, un poquito más adelante, en el año 2015, ya empieza como antecedente la conferencia del clima con el Acuerdo de París, y se empieza a hablar del rol de las grandes potencias, las cuales son, por supuesto, las más contaminantes. Tenemos también en el año 85 el Convenio de Viena del 85, que habla de la protección de la capa de ozono. Es decir, empezamos a ver ciertos fenómenos que empiezan a afectar el medio ambiente. Luego, en el año 1987, el Protocolo de Montreal, donde también habla de proteger la capa de ozono y tomar medidas para controlar la producción mundial y el consumo de sustancias que van agotando esa capa de ozono. En el año 72, el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente se posiciona como una autoridad ambiental líder en el mundo, se presenta como un defensor y además educador. Esta parte es importante, ya lo vamos a ver en la legislación, que promueve la relación entre las personas y el planeta. Ya cumplió 50 años, ahí vemos en el año 2021 se cumplen 50 años del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esto se celebró en Kenia y se presenta la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que en algunos países también está en discusión en este momento. Empezamos a ver que ya no solo la Agenda 2030 se refiere a cuestiones económicas y sociales, políticas, sino que empezamos a ver puntos como agua limpia y saneamiento, energía sostenible, producción y consumo responsable, acción por el clima. Ya toma una cierta relevancia y un protagonismo en las comunidades que antes no tenía. A partir de esto es que nace el derecho ambiental. Vuelvo con el concepto de derecho ambiental. ¿Qué es esto? Es el conjunto normativo. Es decir, tenemos que empezar a generar un marco de normas que protejan, conserven, preserven y mejoren la defensa del medio ambiente. Por eso es que nace, a partir de todos estos tratados y de todos estos convenios, desde nuestra Constitución Nacional, que es la ley madre, todas las leyes nacionales y provinciales, que junto con todos estos convenios y protocolos que suscribe el Poder Ejecutivo, nos van a dar las pautas para hacer un desarrollo sostenible en todos los proyectos que tengan que ver con el medio ambiente.
El hombre es naturaleza, dice ahí, vamos a ver algunos conceptos básicos. Decimos que el hombre participa en la naturaleza en el día a día con acciones que la modifican. Es por eso que hablamos de un medio ambiente que es integral, porque la intervención del hombre genera una interrelación entre el medio ambiente natural previo a la intervención del hombre y un medio ambiente construido posterior a las acciones de ese ser humano, que vamos a intentar cuantificarlas. Vamos a intentar cuantificar las consecuencias de esas acciones en el proceso que nosotros vamos a realizar. Nace entonces el derecho al medio ambiente, nace el concepto de conciencia ecológica, sabiendo que todos compartimos el mismo entorno, y es por eso que surge una necesidad de una cooperación internacional. Con los años, ya llevamos casi 50 años desde los primeros antecedentes que hemos visto, un poco más quizás, y empezamos a ver que las grandes potencias entran en conflicto por ver el compromiso que asume cada una, porque algunas naciones han firmado los pactos, se han adherido a esta normativa, pero rara vez la aplican. Entonces, bueno, hay unas cuestiones de normativa que son aplicables localmente y otras que son aplicables internacionalmente. Impacto ambiental. ¿Qué es el impacto ambiental? La transformación de un entorno previo a la intervención del hombre, como ya dijimos, y la búsqueda de la remediación y mitigación de su acción con la realización de estudios de daño que se va a causar implementando acciones correctivas. Esto es lo que le decía al inicio, que vamos a buscar hacer una línea de base para determinar cuál es el estado original de ese ambiente que tenemos en nuestra zona. Vamos a tratar de generar medidas mitigatorias y otras que vayan resolviendo el problema que vamos a generar con nuestros efluentes o con nuestra modificación del medio ambiente. Vamos a decir también que la alteración de este medio ambiente no siempre tiene que ser vista como un daño, sino como un cambio que tiene que ser analizado. Vamos a tratar de minimizar esa afectación que hacemos en el medio ambiente para también generar mejoras y crecimiento, si no estaríamos todos en edad de piedra todavía, ¿no? ¿Cuál es el rol del ingeniero en el ambiente y en el derecho ambiental puntualmente? El ingeniero de cualquier especialidad va a intervenir en el ordenamiento del territorio, va a intervenir en la ejecución y desarrollo de nuevas tecnologías, va a intervenir en el monitoreo de la evolución de los recursos naturales, cómo se van modificando a partir de las acciones que nosotros generamos, y va a intervenir en el análisis de políticas de actividades susceptibles que van a alterar el medio ambiente. Principios y caracteres. Por supuesto que el bien que intentamos proteger nosotros es el ecosistema, es el ambiente, es el ecosistema natural que tenemos previo a la intervención del ser humano. Y lo más importante acá son los principios generales, que son 4. El primero es el que contamina paga, quiere decir que el que contamina se hace cargo de la externalidad que produce y debe pagar por la remediación. También hablamos del principio de precaución o prevención, que es la obligación de vigilancia y adopción de previsiones respecto de bienes, personas y recursos, a fin de que en condiciones normales no se causen perjuicios ambientales. En condiciones normales. Principio de responsabilidad, esto es tanto para el Estado como para los particulares, sobre el medio ambiente. Y principio de soberanía, es decir, que los Estados tienen la libertad de hacer uso de sus recursos bajo sus propias políticas ambientales y tienen la responsabilidad de que las actividades que van a realizar bajo su jurisdicción, dentro de su territorio, no causen daños irreversibles al medio ambiente de otros estados. Estos principios generales se complementan con los principios de buena fe, igualdad, razonabilidad y congruencia. Por otro lado, existen principios particulares que están referidos a cómo vamos a gestionar esos residuos, cómo vamos a producir y comercializar posteriormente esos residuos y cómo vamos a proteger nuestro ecosistema. Entonces, empiezan a aparecer principios particulares de cuál es el ciclo de la vida del residuo que nosotros producimos, cuál es la proximidad del residuo, es decir, dónde lo vamos a exponer, principio de competitividad, limitación o prohibición de ciertos elementos que sean nocivos para el ambiente, y hacer las mediciones y marcar los límites de las concentraciones en la atmósfera de ciertos elementos. ¿Cuáles son los caracteres del derecho ambiental? En primer lugar, el derecho ambiental es interdisciplinario.
Es decir que, como ya les dije, depende de muchas disciplinas, depende de muchos actores, no solamente de ingenieros ambientales, no solamente de ingenieros civiles, industriales. Va a haber actores sociales, va a haber técnicos, va a haber personas normales que no tienen conocimientos técnicos. No hay una sola especialidad, ¿sí? Es supranacional, es decir, que traspasa fronteras, hay que contemplar la interrelación entre los distintos estados. Tiene un énfasis preventivo, el énfasis en prevenir el daño ambiental. Hay una regulación técnica rigurosa, es decir, que no se deja nada al azar en la normativa. Van a ver que es muy puntillosa y tiene mucha normativa interesante. La primacía de intereses colectivos, esto significa que lo general está por sobre lo particular, todos los intereses del pueblo están por sobre el interés de algún privado, por ejemplo, o de algún estado en particular. Para eso también la normativa genera distintas cláusulas para hacerlo cumplir. Y tiene una vocación redistributiva. Quiere decir que la remediación del daño debe ser completa para el entorno y la sociedad. ¿Cómo es la protección jurídica del medio ambiente? Ahora sí entramos de a poquito en la parte normativa. Tenemos una protección constitucional y una protección legal. En cuanto a lo constitucional, vamos a arrancar con la Constitución Nacional, que tiene muchos años. En su preámbulo, y medio en términos generales, dice que hay que promover el bienestar general. En su artículo 16 habla del principio de igualdad, que habla de los derechos y deberes del medio ambiente en relación a los habitantes, en relación al Estado, y en relación a la prohibición de ingresos de residuos peligrosos y radioactivos. Ahora lo vamos a ver. Artículo 41, preservación del medio ambiente. Artículo 42, referido a los derechos de los consumidores. Y artículo 43, acción de amparo. Estos puntos constitucionales o estos artículos de la Constitución Nacional son bastante generales. Por eso después se genera una legislación nacional y provincial que va a ser complementaria a la protección jurídica constitucional. Y de acuerdo a lo legal tenemos 3 puntos, que es administrativo, civil y penal. La parte administrativa se refiere a las facultades regulatorias, fiscalizadoras y de control, tanto de organismos nacionales, provinciales como municipales. Lo referido a lo civil está dentro de las normas civiles y lo referido a lo penal está dentro de las normas penales, todos los castigos que puedan surgir. La máxima autoridad que tenemos hoy en el país es la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deporte, que es el viejo Ministerio de Ambiente, que no existe más. Y decimos que esta autoridad nacional tiene facultad regulatoria, fiscalizadora y de control. Regulatoria porque es la que concede permisos, patentes, licencias. Fiscalizadora porque es la que genera reglamentos, autorizaciones. Es la que cobra tributos, franquicias. Y de control porque a través de sus herramientas de control, el sistema de evaluación de impacto ambiental, de estudio de impacto ambiental, los distintos programas de manejo de las distintas difusiones educativas, prevención y descontaminación ambiental, es que va generando ese control. Ahora vamos a entrar en la parte un poquito más pesada, donde vamos, dentro del marco normativo, a hablar de la Constitución Nacional, legislación nacional, provincial y municipal. Vamos con la primera, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, en su reforma del 94, define los conceptos de calidad de vida y desarrollo sustentable o sostenible. Habla del aseguramiento de la subsistencia humana y de las condiciones mínimas para las generaciones futuras a través de la utilización racional de los recursos naturales, evitando su desmejoramiento. Como ya dijimos, en su artículo 16, 41, 42 y 43, toca un poco por arriba estos temas y ahora vamos a entrar un poquito en cada uno de los artículos, pero básicamente lo que trata de hacer es dar pie a que la nación dicte las normas que contengan los presupuestos de protección, habla de los derechos de los consumidores, habla de las acciones de amparo que puede generar tanto los privados como las entidades públicas. Entrando particularmente en el artículo 41, habla de que todos los habitantes gozan de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Ahí está claramente lo que venimos diciendo de que el ambiente es de todos. Entonces, las actividades productivas tienen que satisfacer las necesidades sin comprometer a las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Acá aparece el concepto de daño ambiental
y la obligación que hay de recomponer, o sea, lo que dijimos originalmente, de que el que contamina paga. Son las autoridades las encargadas de dar la protección para este derecho, de disponer de la utilización racional de los recursos naturales, de la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y de dar información y educación ambiental en el territorio. Corresponde también a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos, que hablamos del artículo 43, y las provincias van a tener la obligación de generar normas complementarias sin que ellas sean contrarias a las jurisdicciones locales, ¿sí? A las jurisdicciones locales y a las nacionales también. No se puede contradecir lo que dice una norma superior. Este artículo 41 de la Constitución Nacional consta de 4 partes. Una primera parte habla de un derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. La segunda parte habla de la obligación de preservar ese ambiente, obviamente mediante información y educación. La tercera parte hace referencia a los presupuestos mínimos de protección ambiental, tanto para nación, provincias y municipios. Y en una cuarta parte se refiere a la prohibición de ingreso al territorio nacional de residuos que sean potencialmente peligrosos o radioactivos. Es así que esto genera un puntapié para que las leyes avancen sobre la definición del daño, la creación del Instituto de Seguro Ambiental y los fondos de reparación y compensación, y la incorporación de la noción del riesgo ambiental. Respecto al daño ambiental, la principal característica es la prevención. Lo ideal sería que no tengamos que ir por detrás de los daños ambientales que se van generando, sino intentar prevenirlos y, caso que no se puede evitar generar un daño, cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tomar para reducirlo o mitigarlo. Para esto existen 3 tipificaciones. La primera se refiere a una acción de amparo, que se refiere a frenar una actividad que dañe el medio ambiente. Y la segunda y la tercera se refieren al fuero civil y son acciones rogatorias y acciones de responsabilidad. Vamos al artículo 43. Ya habla de amparos. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como ciudadanos para ir hacia un proyecto o una empresa que esté generando un daño ambiental? Dice el artículo 43 que hay dos mecanismos o 2 herramientas que tenemos como ciudadanos. Amparo individual, o amparo colectivo ambiental. El amparo individual, toda persona puede interponer una acción expedita y rápida de amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que lesionen, restrinjan, alteren con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. Un amparo colectivo ambiental habla de que se puede interponer una acción contra cualquier forma de discriminación relativa a los derechos que protegen el ambiente, a la competencia del usuario y al consumidor. Respecto del artículo 124 de la Constitución Nacional, habla de que las provincias pueden crear regiones para el desarrollo económico y social, establecer sus propios órganos con facultades para el cumplimiento para dichos fines. También pueden celebrar convenios internacionales, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la nación, lo que hablamos anteriormente, y en tanto no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o al crédito público. Es decir, no puede una provincia endeudarse sin el aviso o sin el consentimiento del gobierno nacional tampoco. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos nacionales existentes en su territorio. Esto es relativo. Si bien la Constitución hace referencia de que los recursos nacionales son de las provincias, no es tan así y ya lo vamos a estudiar un poquito. Hubo un problema hace un año, un poquito más, que un gobernador de una provincia, creo que era de Chubut, tenía un problema con coparticipación con el presidente Milei y decía que no le iba a dar más petróleo porque el petróleo era suyo. Bueno, por supuesto que no lo pudo hacer porque en realidad era anticonstitucional. Pero bueno, ahora vamos a entrar en la legislación para ver ese tema también. Vamos ahora a la legislación nacional. Dijimos que la Constitución es la ley madre, la segunda ley es la ley madre, y la ley más importante de ley nacional es la Ley General del Ambiente, la 25675, consta de 3 puntos. Los primeros 3 el primero hace referencia a los principios del derecho ambiental en su artículo 4.
El segundo hace referencia a la regulación del daño ambiental y los regímenes de responsabilidad civil. El tercero establece las bases para el proceso colectivo ambiental. Lo que más me importa de esto es los principios del derecho ambiental. Vamos a repasarlos uno por uno, son 10. Principio de congruencia, habla de que la normativa nacional es la más importante. Legislación provincial y municipal referida al ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas por la presente ley. Ahí está lo que estoy hablando. En caso que así no fuere, esta prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. Principio de prevención, es decir, que hay una prioridad de estudio y resolución de temas ambientales para prevenir el daño ambiental. Insisto, hay que prevenir el daño ambiental, no hay que llegar tarde, hay que hacer lo posible para no llegar tarde. Por eso está el Estado intentando aplicar su autoridad de fiscalización y control. Principio precautorio, que se refiere a resolver temas ambientales con urgencia para evitar daños irreparables. Principio de equidad intergeneracional, que está también nombrado en la Constitución Nacional. Los responsables de la protección ambiental deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras. Principio de progresividad. Los objetivos ambientales deberán ser logrados en forma gradual a través de metas internas y finales. Habla de planes y proyectos a mediano y largo plazo. ¿Sí? Hay que tener objetivos claros y empezar a elaborar planes a mediano y largo plazo. Principio de responsabilidad. Acá se repite lo que dijimos originalmente de que el que contamina paga. Contamina es responsable de los daños que produce. Principio de subsidiariedad. El Estado Nacional, a través de distintas instancias de administración pública, tiene la obligación de colaborar y de participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la preservación y protección ambientales. Principio de sustentabilidad. El desarrollo económico y social y el aprovechamiento de los recursos naturales deben realizarse a través de una gestión apropiada del ambiente, de manera tal que no comprometa las posibilidades de las generaciones presentes y futuras. Eso también está claro en la Constitución. Principio de solidaridad. Viene de la mano con el principio de cooperación, que es el último, y habla de que los estados nacionales y provinciales serán responsables de prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar, así como de la minimización de los riesgos ambientales sobre los sistemas ecológicos compartidos. Hubo un caso muy importante, bueno, ustedes un poco más chicos que yo, de una papelera famosa en Uruguay que se quería instalar sobre el río Uruguay, creo que era. Que bueno, hubo casi una disputa entre Argentina y Uruguay donde no se ponían de acuerdo sobre la colocación de esta papelera, porque del lado argentino decían que iba a contaminar y del lado uruguayo decían que no. Entonces, bueno, como hay un recurso natural compartido, ese cuerpo de agua, tuvo que irse hasta una corte internacional que en definitiva terminó definiendo que la papelera sí se podía colocar, que los parámetros de vertido eran los correctos y que, bueno, siempre que se tuvieran las acciones protectorias posteriores a la construcción, esto iba a ser aceptado. De hecho, hoy está funcionando esa papelera. Era la famosa papelera de Botnia, si alguno se acuerda. Además, en esta ley, la 25675, se crea el Consejo Federal del Medio Ambiente. Es un contexto básico de coordinación de políticas para la adecuada vigencia y aplicación de las leyes de presupuestos mínimos, las complementarias provinciales y la reglamentación de las distintas jurisdicciones. Y el Pacto General Ambiental genera un marco para establecer acuerdos específicos que se deben ir firmando entre nación y provincia como instrumentos de coordinación de competencias. Esto se refiere, que va en mano con lo que decía recién, al monitoreo del estado ambiental, evaluación del impacto y la legislación complementaria de cada provincia. Esta es la ley más importante, ley nacional. Ahora vamos a entrar a la normativa provincial. De vuelta con el mismo orden, vamos a hablar en primer lugar de la Constitución Provincial de Córdoba del año 87. Esto es previo a la Ley General del Ambiente y previo a la reforma del 94. Perdón, un segundito. La Constitución, en su artículo 68, habla de los recursos naturales. Dice que la tierra es un bien permanente de producción y la ley garantiza la preservación y recuperación, procurando evitar la pérdida de fertilidad, erosión y regular el empleo de las tecnologías en su aplicación.
Además, las aguas son de dominio público y su aprovechamiento está sujeto a interés general. Es decir, el Estado provincial regula el manejo de sus recursos naturales. En la Ley 7343, ahora ya entramos a leyes provinciales, en la Ley 7343 del año 85, esta ley contiene los principios rectores de preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y se declara interés provincial a los recursos naturales. Y también hace eco de la conservación, defensa y mejoramiento de todos los ambientes urbanos, agropecuarios y naturales y de todos los elementos constitutivos que por su función y características mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica más conveniente tanto para el desarrollo de la cultura, la ciencia, la tecnología y la permanencia de la especie humana sobre la Tierra. En su artículo 3 nombra una serie de puntos que comprende la preservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente. En primer lugar, el ordenamiento territorial y la planificación de procesos de urbanización. Esto es clave. Esto es clave en el desarrollo de las ciudades y en el desarrollo del ordenamiento territorial que nosotros queremos generar. Ustedes se deben acordar que en el primer práctico que tuvieron tenían que respetar cierta normativa que hablaba del ordenamiento territorial que eran municipales, ¿sí? La 8256, la 8060 y la 8173. Este ordenamiento territorial es el que permite que no haya un crecimiento desmedido y que se mantengan o que se determinen ciertas zonas que van a ser las determinadas para las industrias, para la residencia, para el comercio, etc. En segundo lugar, habla de la utilización racional del suelo, del agua, de la flora y de la fauna y todos los recursos naturales, en función de los valores del ambiente. Habla de la creación, protección, defensa y mantenimiento de áreas y monumentos naturales, prohibición y corrección de actividades degradantes o susceptibles a degradar el ambiente. Vean bien, hay prohibición y o corrección. Es decir, si hemos llegado tarde, hay que empezar a corregir también. Y si todavía estamos a tiempo, hay que prohibir ciertas actividades. Todo esto tiene, ahora vamos a ver en un ratito, tiene una justificación técnica. También no es algo general dicho en un artículo de una ley, nada más. Va a tener ciertos instrumentos que nosotros vamos a poder utilizar para definir y cuantificar cuáles son esas actividades que degradan el ambiente. Orientación, fomento y desarrollo de procesos educativos y culturales, es decir, hay que formar a la sociedad, hay que educarla en el medio ambiente. Es importante que toda la comunidad sepa cómo se está tratando el medio ambiente y qué cosas están permitidas y qué cosas no, para que también ellos tengan las herramientas para hacer sus propias denuncias. Orientación, fomento y desarrollo de estudios e investigaciones ambientales. Esto se refiere a las tecnologías, lo que venimos hablando. Orientación, fomento y desarrollo de iniciativas públicas y privadas que estimulen la participación ciudadana. Esto lo vamos a ver después en lo que son las audiencias públicas. Coordinación de obras y acciones de la administración pública y de los particulares en cuanto tengan vinculación con el ambiente. Y toda otra actividad que disponga la autoridad competente. En su artículo 8, esta ley provincial, la 7343 del año 85, hace referencia también a las aguas, los suelos y las atmósferas en sentido amplio, habla de las acciones de mitigación y remediación. En el artículo 9 se establecen criterios para proteger y mejorar las organizaciones ecológicas y calidad de los recursos hídricos de la provincia. Habla de clasificar las aguas, de establecer normas y criterios de calidad de aguas. Las normas de vertido son muy importantes. Ver la evaluación ecológica, protección y mejoramiento de la calidad de las mismas. Definición de quiénes son los responsables del monitoreo y la vigilancia, que por supuesto va a ser el Estado. Y la limitación y reducción de la degradación y contaminación de las aguas como concepto general. Respecto a la contaminación de las aguas, esto es importante para los ingenieros que se van a dedicar a procesos, ingenieros industriales, mecánicos también. Ha prohibido el vuelco, descarga o inyección de efluentes contaminantes a las masas superficiales y subterráneas de agua. Cuando tales efluentes superen los valores máximos de emisión establecidos para los mismos. Esto lo define en la provincia de Córdoba la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Artículo 49. Por primera vez en una ley aparece un instrumento y una herramienta de gestión, que es de gestión ambiental, que es
las evaluaciones de impacto ambiental en cada etapa de desarrollo del proyecto. Habla el artículo 49 de que todas las personas, públicas o privadas, porque estamos hablando de obras en general, pero incluyamos procesos, que pueden ser entidades públicas o entidades privadas, que sean responsables de las acciones que degradan o sean susceptibles de degradar el ambiente. Estas están obligadas a presentar una evaluación de impacto ambiental. En el artículo 50 habla de que solo pueden ser autorizadas estas obras o estos procesos si se establecen garantías, procedimientos y normas para su corrección. Es decir, generar un análisis del daño, cuáles son las condiciones previas a que nosotros ingresemos. También en esta ley empezamos a definir qué es un proyecto y cuáles son los instrumentos de control, que uno ya lo nombra, que es la evaluación de impacto ambiental. Pero ¿qué es un proyecto? Es una propuesta debidamente documentada de obras y o acciones o procesos que se van a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Esto puede estar referido a construcciones, instalaciones o cualquier otro acto de intervención sobre el medio ambiente natural o modificado. ¿Cuáles son los instrumentos de gestión ambiental? Que esta es la parte que a mí me parece más importante. Evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental y aviso de proyecto. ¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Las tres refieren a una actividad o una obra que va a modificar el entorno original. Pero la diferencia entre estas tres, para hacerlo sintéticamente, es la envergadura del proyecto que nosotros tengamos, cuál va a ser su impacto en el ecosistema. Ahora vamos a proceder a definir estas tres. ¿Cuáles son los instrumentos para la gestión ambiental? Dijimos, evaluación de impacto ambiental, estudio de impacto ambiental y aviso de proyecto. ¿Qué es una evaluación de impacto ambiental? Es un procedimiento jurídico-administrativo dictado con la participación de la autoridad correspondiente, presencia del Estado, que tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Por otro lado, el estudio de impacto ambiental es un estudio técnico de carácter interdisciplinario que se incorpora a la evaluación de impacto ambiental y está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir las consecuencias o efectos ambientales que van a generar los procesos que nosotros vamos a realizar. Licencia ambiental. Licencia ambiental es nuestro permiso para ese proceso, nuestro permiso para construir, nuestro permiso para realizar ese proceso. ¿En qué condiciones? En las condiciones que nosotros establecimos originalmente, nuestra evaluación y nuestro estudio de impacto ambiental. Pero ¿qué es legalmente una licencia ambiental? Es un acto administrativo de autorización que es emitido por la autoridad de aplicación, por el Estado, como resultado de la evaluación de impacto ambiental. ¿Y qué es una comisión interdisciplinaria? Es un conjunto de técnicos que tiene como función evaluar los potenciales impactos producidos sobre el ambiente por los proyectos de obras y acciones públicas y privadas que van a desarrollarse en el ámbito de la provincia de Córdoba. La autoridad provincial, en este caso, es el Consejo Provincial del Ambiente. Dijimos entonces, y vamos a entrar particularmente en la evaluación de impacto ambiental, dijimos que la evaluación de impacto ambiental es un proceso jurídico-administrativo que está destinado a prevenir los efectos de determinados proyectos de obras y o acciones o procesos que pueden causar la salud del hombre y o en el ambiente. Esta evaluación de impacto ambiental tiene 4 etapas fundamentales que también son muy importantes. En primer lugar, la realización y presentación del aviso de proyecto por parte del promotor o iniciador. Es decir, tenemos que avisar con todos los datos de la persona físico-jurídica, pública o privada, cuál es el proyecto que vamos a realizar, lugar y todos los datos de la persona que se está presentando, persona o entidad. En segundo lugar, proceso de difusión e información pública y participación ciudadana, en caso de ser necesario, esto sería la audiencia pública. En tercer lugar, la realización y presentación del estudio de impacto ambiental por parte del promotor o iniciador si corresponde. Este es el estudio de la autoridad. En cuarto lugar, el otorgamiento o denegatoria de licencia ambiental por parte de la autoridad de aplicación. La decisión final viene dada por una declaración de impacto, que hay 3 posibilidades. Que se acepte o se rechace ese proyecto. En segundo lugar, que se postergue la ejecución hasta suplir ineficiencias en ese proyecto que se presentó. O en tercer lugar, la aprobación del proyecto calificándolo con aptitud ambiental.
El resultado de esto es la licencia ambiental. La calificación de aptitud ambiental, ahí está lo que estaba diciendo. La calificación de aptitud ambiental importa una licencia ambiental, que es un acto administrativo, ya lo dijimos, de autorización emitido por la autoridad de aplicación, y dijimos que es el Consejo Provincial del Ambiente, como resultado de la evaluación de impacto ambiental. Dijimos entonces, vamos a repasar un poquito. Nosotros queremos hacer una obra, queremos generar un nuevo proceso en nuestra industria y nosotros vamos a modificar el entorno. Entonces tenemos que ir a la autoridad de aplicación, en este caso la provincia de Córdoba, y hacer nuestro aviso de proyecto diciendo quiénes somos, mostrando cuál es el proceso que queremos realizar, y la autoridad nos va a decir si esto se encuadra dentro de una evaluación de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental o simplemente un aviso de proyecto. Se hace el análisis mediante la comisión interdisciplinaria y posteriormente, en caso de ser aprobada, se importa una licencia ambiental. Hago un asterisco ahí en medio, en caso que sea necesario se genera una audiencia pública también donde se permite participar al pueblo. Sobre todo en grandes obras públicas, en obras que afectan ciertos recursos naturales bastante sensibles, como por ejemplo la minería, como por ejemplo afectar algún cauce de un río, como por ejemplo intervenir algún lago y demás. Esto es muy importante también. Todo proyecto que es rechazado por la autoridad de aplicación no puede presentarse nuevamente. Y además la licencia ambiental no significa impunidad respecto al daño ambiental, se otorga sin perjuicio de los daños a terceros, tanto individual o colectivamente. Y aparece un conceptito más que viene después de la licencia ambiental, que es la auditoría ambiental. Es un proceso de revisión donde se trata de obtener evidencias y evaluación a fin de determinar si las actividades, los incidentes, las condiciones y los sistemas de gestión ambiental que se han adoptado cumplen con los criterios ambientales y la normativa vigente. Es decir, hay una etapa nueva, digamos, que es controlar mediante el organismo competente cómo fue posteriormente a que ese proyecto se ejecutara. Si se están realizando de acuerdo a las normativas, si se están cumpliendo los factores de vuelco, por ejemplo, en un cuerpo de agua, si se está contaminando el suelo. Es decir, se hacen auditorías ambientales para definir si lo que se dijo que se iba a hacer posterior a la construcción o a la implementación de ese proceso realmente fue así. A modo de resumen, ¿qué dice la ley 7343 del año 85 respecto de la evaluación de impacto ambiental? Vamos primero a la izquierda, después a la derecha. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Eso lo definen los anexos de la ley. Va a haber proyectos que estén sujetos obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental, que va a estar inmersos en el anexo 1. Va a haber proyectos que estén condicionalmente sujetos a la evaluación de impacto ambiental. Y va a haber proyectos incluidos por resolución del Consejo Provincial de Ambiente, que son los avisos de proyecto que van a estar en el anexo 3. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es el procedimiento? Que hace un ratito les hice un poco también el resumen. El procedimiento es, se genera el aviso de proyecto, se complementa con el estudio e informe de impacto. En caso de ser necesario, se presenta información pública del estudio, se genera la audiencia pública, se hace la valoración crítica mediante un equipo interdisciplinario de la autoridad competente y se realiza el pronunciamiento con las conclusiones, recomendaciones y condiciones de autorización del proyecto justificadas técnicamente, ¿sí? Y posteriormente, seguimiento y control, que es la auditoría ambiental. Este procedimiento es importante que ustedes lo conozcan. Dijimos recién que el ámbito de aplicación de las evaluaciones de impacto ambiental va a depender del tipo de proyecto o del tipo de proceso que nosotros tengamos y que nosotros querramos autorizar. Dijimos que tenemos 3 anexos, anexo 1, anexo 2 y anexo 3. El anexo 1 contiene los proyectos que están sujetos obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental. Esto se refiere a refinerías de petróleo, centrales térmicas, centrales nucleoeléctricas, aeropuertos, parques y complejos industriales. Ahí ustedes van viendo que toca varias de sus incumbencias. Entonces es probable que ustedes terminen de un lado o del otro del mostrador trabajando para generar una evaluación de impacto ambiental o tratando de analizarla y posteriormente aprobarla o rechazarla.
Entonces ustedes van a formar parte como las personas que conocen los procesos de ese equipo, junto con ingenieros ambientales, por supuesto, de esos procesos para poder definirlos y para poder saber cuáles son los riesgos y los daños que van a producir. Dijimos, además, fábricas integradas de acero, conducción y tratamiento de aguas servidas urbanas y rurales, bueno, lo que decía yo hace un rato de plantas de tratamiento radioactivo de alimentos y bebidas, bueno, mucho que tiene que ver con la industria. Anexo 2, son proyectos condicionalmente sujetos a evaluación de impacto ambiental, agricultura y ganadería, instalaciones complementarias, estamos hablando de hidráulica agrícola, silos, extracción de rocas y minería. Bueno, probablemente la extracción de rocas y minería ya ingrese dentro del anexo 1, habría que ver cómo lo están tratando hoy. Y el anexo 3 son proyectos sujetos a aviso de proyecto, no hay una especificación de las actividades puntuales, sino que están sujetas al análisis y estudio por parte de la autoridad competente. Pues puede ocurrir también que ustedes presenten una evaluación de impacto ambiental que para ustedes estén dentro del anexo 2 y que la autoridad competente, por la envergadura del proyecto, considere que van a necesitar un estudio de impacto ambiental y van a necesitar una audiencia pública. Entonces, también tienen que estar preparados para eso. La audiencia pública es bastante compleja. Bastante compleja. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que estos anexos no son taxativos y deben consultar con la autoridad de aplicación para ver cuál es el anexo que corresponde a la actividad que ustedes van a realizar. ¿Cómo se conforma un estudio de impacto ambiental? ¿Cuáles son las actividades y diligencias que están dentro del estudio de impacto ambiental? En primer lugar, tiene que haber una descripción del medio ambiente del proyecto, es decir, una línea de base, cómo es el medio ambiente donde se va a emplazar ese proyecto, cuál es la situación ambiental susceptible anterior a la ejecución del proyecto. Deben definir y valorar mediante matrices las alteraciones que pueden producirse en ese medio ambiente, definir cuáles son las medidas correctoras, establecer un programa de vigilancia y recuperación del ambiente, lo que decíamos, las medidas de mitigación y reparación, establecimiento de los impactos residuales después de aplicar las medidas correctivas, es decir, cómo vamos a mejorar ese medio ambiente que nosotros hemos afectado, y cualquier otra aplicación que indique la autoridad de aplicación. Bueno, vimos la Constitución Nacional, vimos la Ley General del Ambiente 25675, Ley Nacional, vimos la Ley 7343, Ley Provincial, tenemos ahora normativa provincial complementaria, Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba, la Ley 10.208, cuyos principios generales están enunciados en estos 3 artículos que yo les pude extraer, artículo 1, artículo 2 y artículo 25. El artículo 1 determina la política ambiental provincial, habla del artículo 41 de la Constitución Nacional, de la Ley General del Medio Ambiente, es decir, suscribe a toda la normativa superior para la implementación del desarrollo sustentable que promueve una adecuada convivencia de los habitantes con su entorno en el territorio de la provincia de Córdoba. El artículo 2 se refiere al orden público, incorpora el marco normativo ambiental vigente de la Ley 7343 que recién vimos, modernizando y definiendo los principales instrumentos de política y gestión ambiental. El artículo 25 crea la Comisión Técnica Interdisciplinaria para la Evaluación de Impacto Ambiental. La función principal es evaluar técnicamente los impactos que van a producir los proyectos de obras y acciones públicas y privadas que van a desarrollarse en la provincia de Córdoba, así como la previsión de incorporación de medidas de mitigación o desarrollo de obras. Como les venía diciendo, esto lo va a definir la autoridad de aplicación, pero es una norma complementaria. Y luego la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley Provincial 25688. Los principios generales son establecer que para la utilización de las aguas la autoridad competente debe conferir un permiso al interesado. Y creo que les dije hace un rato que para intervenir cualquier cuerpo de agua en la provincia de Córdoba tiene que haber una aprobación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos, el APRI. Se crea la entidad del Comité de Cuencas, que está muy de moda ahora. Es un comité que está integrado no solo por la Administración de Recursos Hídricos,
el gobierno provincial, sino también por la Universidad Nacional de Córdoba, profesionales de la Facultad de Ingeniería, privados, comunas, municipios. Bueno, es bastante grande y tienen reuniones mensuales donde evalúan los estados de todos los recursos naturales que dependan de la administración de recursos hídricos. Y por último, atribuye función específica a la Autoridad Nacional de Aplicación, como la relativa a los estándares de calidad de agua. Bueno, define los valores límites de calidad de agua, límites de contaminación, recarga de acuíferos, cuáles son los valores de vuelco a los cuerpos receptivos. Bueno, es bastante completita. Es un complemento a las dos leyes que hablamos recién, las dos leyes provinciales. ¿Cómo funciona entonces? Y un poco a modo de resumen, después de esta parte medio complicada o larga, ¿cómo funciona en el territorio de la provincia de Córdoba el derecho ambiental? Tenemos las leyes nacionales, la Constitución Nacional, perdón, las leyes nacionales, tenemos un marco normativo provincial que define las autoridades de aplicación en las leyes provinciales, y posteriormente tenemos los municipios, que tienen atribuciones en su territorio, y que mediante cartas orgánicas municipales y ordenanzas temáticas, lo que realizan es el ordenamiento del suelo, regulan ciertas actividades que están permitidas y entregan la factibilidad de localización de esas actividades, y establecen normativas para diferentes problemáticas, entre ellas las ambientales. Además, establecen infracciones y sanciones a sus ordenanzas, que son complementarias con la normativa nacional y provincial. Voy a volver ahora. Con esto está cerrado el marco normativo, ¿sí? Voy a volver a la filmina del arranque. Hicimos una introducción, definimos el concepto de derecho ambiental, vimos algunos antecedentes, definimos conceptos básicos, cómo trabaja el ingeniero dentro del derecho ambiental, cómo formamos parte de equipos interdisciplinarios, cómo es nuestra responsabilidad del lado que nos toque de definir políticas públicas o cómo nos vamos a comportar como privados. Definimos los principios y caracteres del derecho ambiental e hicimos un resumen desde lo más importante a lo más local de el marco normativo. Desde la Constitución Nacional, como ley madre, dijimos, legislación nacional con la Ley de Ambiente 25675, Constitución provincial, legislación provincial y la legislación municipal. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fue muy rápido? ¿Quedó alguien ahí? Está bien. Bueno. A modo de conclusión, a mí me interesa que entiendan que seguramente ustedes ya lo tienen más afianzado que yo, que soy un poquito más grande que ustedes, pero no tanto, y que la gente más grande que yo también, que bueno, es una temática importante y no debe simplificarse el tema de ambiente y derecho ambiental, porque hay una cantidad de normativa importante, la hemos visto, ahora hemos repasado lo más importante, pero hay bastante más, sobre todo municipal. Ya no hay discusiones respecto de la problemática ambiental, ya es algo que nos concierne a todos, y que desde el lado público-privado nosotros vamos a formar parte de tomar decisiones que afecten al medio ambiente y también que afecten a nuestros intereses, si trabajamos del lado de la administración pública como si trabajamos desde el lado de un cliente. Entonces nosotros tenemos que conocer esta normativa y tenemos que saber también valernos de las personas especialistas en estos temas. Hay especialistas que se dedican al ambiente, a la normativa, abogados, personas que son ambientalistas pero que conocen mucho de la temática, entender cómo funcionan los recursos naturales. En definitiva, ustedes lo vieron en sus propios proyectos de la cátedra. Es muy probable que la gran mayoría de los proyectos que ustedes presentaron en la tarea preliminar deban contener una evaluación de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, y seguramente lo van a ver durante su vida profesional
bastante y no tienen que minimizarlo. Insisto, no lo minimicen porque puede llegar a ser un problema no solo de costo económico, sino de costo social importante. ¿Alguna duda del tema? No, profe. No. Bueno, vamos a hacer alguna encuestita que me han pedido. A ver. Voy a dejar de presentar. Ahí está. Vamos a hacer una encuesta. ¿Han visto en alguna otra materia algo de ambiente o nada? No, Yo nada. creo que nada. ¿Y qué opinan del medio ambiente? ¿Alguien que se anime mientras yo preparo la encuesta o no? En organización lo nombran, pero muy por encima, más que nada porque se centran en que las empresas priorizan ganar dinero. Porque bueno, normativamente tienen que tener el medio ambiente en vista. Es que ya no le podemos esquivar. Creo que todos queremos ganar dinero, todos queremos que a nuestro cliente le vaya bien, todos queremos que a nuestro proyecto le vaya bien, pero hoy en día también se tiene en cuenta dentro de los presupuestos de las empresas, a la hora de hacer una obra o a la hora de implementar una industria, está metido dentro de los presupuestos. Metido porque no se puede esquivar, sacando la parte social que tiene que ser importante, eh, suponiendo que a alguien no le importara, también lo tiene que hacer y eso tiene un costo asociado directamente. Ahí les voy a poner la encuesta. Ahí va la primera pregunta. Voy a dar unos minutitos.
Vamos a lo que sigue. ¿Cuál era la respuesta, profe? La respuesta era la Secretaría de Ambiente, porque hablaba a nivel nacional. La de turismo, digamos. Sí. Bien. Ahí fue la segunda. Vamos con la última.
Bueno, listos. Terminaron las encuestas. Voy a dejar de grabar. Bueno, ¿queda alguna duda? Profe, ¿puede decir las respuestas correctas, por favor? Sí. La última decía licencia ambiental es un acto administrativo. Licencia ambiental es un acto administrativo. La primera era Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte. Y la segunda era objetivo de una auditoría de gestión ambiental, evaluar el cumplimiento de normativas ambientales y mejorar el desempeño ambiental. ¿Claro? Gracias. 16:15, si no tienen más dudas, va a estar el ingeniero Gallo. Profe, le hago una consulta. Sí, dígame. Primero, el PDF de su clase la va a subir, ¿no es cierto? Sí, yo se lo paso ahora para que lo cargue. Perfecto. Y segundo, nosotros somos el grupo 20 Sí. y la monografía es sobre esta ley, la Ley General del Ambiente, la Sí. 25675. Y en la bibliografía, ahí en la parte de la monografía, no está subido nada todavía. Bueno, pido que la suban. De todas maneras, se puede buscar en internet, calculo o no. Bueno, si no, de todas maneras, en la parte de bloque temático también sale la ley. No sé si es eso nomás lo que suben en la parte de bibliografía o suben algún otro anexo. Mira, no lo he visto. No he visto lo que han subido. Yo consulté hace unas clases porque a nosotros nos tocó lo mismo sobre derecho ambiental y el profe me dijo que como es una monografía es un trabajo práctico de investigación y que nosotros teníamos que investigar todo. Bueno, ahí está la respuesta, Leandro. Ah, bien. Sí, porque en algunos otros temas, digamos, habían subido bibliografía y justo en Sí, nuestro dijeron que tocó ellos eso. tenían ese material y que subían ese, pero que los que faltaban teníamos que investigar todo. Ah, perfecto, gracias. De nada. Bueno, chicos, si no hay más, 16:15 va a estar el ingeniero José Gallo. Perfecto, profe. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Adiós. Tenemos el taller de práctico. Esta es nuestra última actividad de trabajos prácticos. El lunes que viene tenemos el segundo parcial. El otro lunes, sería el 26, tienen la charla del Colegio de Ingenieros. Y después tendremos el recuperatorio y los coloquios. Pero esta es la, más allá de la charla del colegio, que es de carácter obligatorio. Esta es nuestra última clase. Entonces, el taller de hoy se centra en el trabajo práctico de honorarios. Ese trabajo práctico de honorarios que lo vimos en la semana pasada. El objetivo ahora es que se saquen, si tienen alguna duda, si quieren presentar o plantearme algo con respecto a ese tema. O si tienen alguna otra duda que quieren que salvemos en este espacio. Así que los escucho, chicos. Una pregunta. Sí. La charla con el Colegio de Ingenieros, ¿es virtual, es presencial? Es virtual. Muy Es bien. virtual y es de carácter obligatorio. Recuerden que nosotros acá esto es virtualidad sincrónica, entonces tenemos en cuenta la asistencia. Ya ahora llegado al final del curso, nosotros vemos y computamos la asistencia, así que por favor tengan en cuenta eso y que la charla es de carácter obligatorio. Muy bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguna duda, chicos, del trabajo práctico? ¿Algo que quieren que revisemos? ¿Alguna cuestión vinculada a eso? Esta es una clase taller. El objetivo es que se saquen las dudas, ¿no? Yo no les voy a presentar contenido hoy, pero sí que ustedes se saquen las dudas y si me quieren plantear algo, que aprovechemos este espacio. Profe, Sí. para la monografía es revisar artículo por artículo de los decretos que nos dan y cómo nos afecta, digamos, a nuestra empresa ficticia. Ese sería cómo encararlo, digamos. Sí, es analizar la reglamentación. Entonces, como veníamos haciendo cuando trabajamos con otras reglamentaciones o cuando trabajamos con un pliego de licitación o demás, es hacer una revisión de eso. La monografía tiene una consigna que ustedes la tienen ahí.
y lo que implique el análisis de esos temas, y después es la transferencia de esos artículos, de ese conocimiento, de ese decreto, a la actividad por ustedes planteado, y cómo los limita, cómo los beneficia, o cómo ese marco teórico se vincula con la actividad de su empresa. Claro, y como conclusión, entonces yo podría ver, digamos, si me beneficia o no el decreto, digamos, como a forma de conclusión. Claro, claro, si te beneficia o qué marco de trabajo te brinda, ¿verdad? Ah, bien, bien, bien. Eso hay que ver, cómo te limita o cómo te encuadra según tu actividad, ¿verdad? Habrá que ver cómo ese decreto y trabajarlo en forma transversal. Por eso les pedimos, ustedes ya conocen la actividad que hacen con su empresa y cómo se desarrolla lo mismo, porque lo vienen trabajando desde el principio del cuatrimestre. Después, ahora se encuentran con esta normativa, la cual tienen que analizar, que es gran parte de la monografía, ¿no? De trabajarla, ver qué es, de qué se trata, qué aspectos abarca y demás, y después unir esas dos cosas, es decir, bueno, dentro de este marco, esta es la situación o esta es la forma en que nos afecta como empresa, ¿verdad? Depende de la normativa de que se trate. Por ejemplo, con Biomédica, cuando trabajamos con la ley de historia clínica, el consentimiento informado y demás, por ejemplo, eso, cuando chicos lo trabajan en la monografía, dicen, bueno, ya esta información que yo utilizo al recabar información, se utiliza para recabar información de los pacientes, ¿verdad? Tengo que resguardarla de cierta manera y tengo que hacer ciertas consideraciones. Las aplicaciones que utilice o los servidores que utilice tienen que tener ciertas medidas de seguridad, y no es que puedo tener todo más flexible, porque esa información es muy sensible y hay que protegerla adecuadamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eso es como ese marco normativo nos afecta. Lo mismo la ley de residuos peligrosos, según la actividad de que se trate, implicará la misma el trabajo, la generación y la manipulación de residuos peligrosos, y la ley vinculado a esa es la que nos va a dar los aspectos fundamentales que se tendrán que contemplar para trabajar con los mismos, ¿verdad? Entonces es importante ver de qué se trata el trabajo monográfico, el tema que se nos ha otorgado, y después ver cómo nos afecta como empresa. ¿Se entendió, Ramiro? Sí, sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? A nosotros nos tocó la ley de marcas. Tendríamos Sí. que dar un paso a paso de cómo registraríamos la marca de nuestra empresa y todo eso. Mirá, primero es el análisis de esta ley y lo que implica, ¿verdad? Y después, generalmente, eso lo hablan con su jefe de trabajo práctico, que es quien finalmente va a corregir el trabajo. Pero lo que se buscaría acá en la transferencia de esta norma a la actividad es cómo este registro de la marca te daría alguna ventaja competitiva, alguna protección de tu producto versus imitaciones o productos similares y demás. Más allá del registro, que eso puedes mencionar si te da el espacio en la monografía o no. Véanlo, como les digo, con su jefe de trabajo práctico, si es necesario que pongan los pasos a paso, pero sí cómo esta reglamentación a ustedes como empresa les brinda protección, al menos en este aspecto del que estamos hablando, ¿verdad? Eso sería lo que buscamos al transferir el conocimiento de una norma específica a la actividad planteada. Ah, bien, gracias. Nada. Recuerden que es un trabajo limitado en su extensión, entonces si ustedes transfieren un montón de artículos, eso no va a ser adecuado a lo que se pide, ¿verdad? Se pide un análisis de transferencia y por eso se les da una limitación en la extensión del trabajo, porque no queremos que transfieran 40 páginas que no entiendan, sino que puedan analizar y ver en función, a partir de su empresa, cómo eso los afectaría, amén de resaltar los aspectos fundamentales de la legislación que les toca analizar, porque nosotros necesitamos saber que ustedes comprenden el tema que se les ha otorgado. Profe, yo tengo una duda, pero el Sí. trabajo práctico anterior, el de pericias. Sí. La profe nos dijo que en la corrección, de que en la conclusión tiene que ir el objeto de la pericia. La duda que en el grupo era si tiene que ir el objeto de nuestro caso o es una conclusión técnica de por qué estamos haciendo una pericia. No, la conclusión lo que hace es resaltar en este apartado los aspectos fundamentales que hemos ido recopilando a lo largo del trabajo.
A veces el término conclusión nos juega una mala pasada porque creemos que por conclusión tenemos que concluir algo, es decir, como hacer una sentencia, decir, bueno, a partir de todo lo que vi, concluyo que fue culpa de tal o cual parte, y no es así. Simplemente es una parte donde resaltamos los aspectos fundamentales que hemos ido detectando, ¿verdad? Por eso entiendo que el profesor te habla del objeto, porque parte, en realidad el objeto de la pericia, es responder los cuestionarios, ¿no? O sea, había que ver cómo ella les ha planteado esto, pero lo importante es que ustedes resalten en esta parte los aspectos que consideren fundamentales y a su vez que no den opiniones, ¿verdad? Ni emitan juicios de valor. Que digan a partir de lo recabado concluimos que fue culpa de tal o de cual. No va así porque eso no es el objeto de la pericia, porque estarían emitiendo una opinión personal y eso no es el objetivo de un informe como este. Muchas gracias, profe. De nada. Profe, Sí. la planilla que está en la actividad de honorarios, ¿la tenemos que llenar? No, porque yo no recuerdo el enunciado, pero déjame que lo tengo por acá. Simplemente me parece que pide que mencionen cuáles son los elementos que hay que llenar, ¿verdad? Déjame que vaya al... Indicar qué documentación deben presentar al colegio para la aprobación de los honorarios. No, se lo ponemos simplemente para que ustedes vean cómo es y se puedan familiarizar con esta documentación, pero no es necesario que la llenen o simulen. Listo, gracias. De nada. Profe, una consultita. Sí. ¿Sabes si el parcial va a ser múltiple choice o con algo a desarrollar? Puede tener las dos cosas. Puede tener las dos cosas. Las condiciones, mira, todas las condiciones me preguntan por las condiciones de promoción directa. Mira, te puedo resaltar algunas, no quiero incurrir en un error, el reglamento está, y lo tienen en el LEB, así que ahí lo tienen. Tienen que tener para promoción directa promedio de 80 en los parciales, sin recuperar, 80 más, ¿verdad? 80 más de promedio en los trabajos prácticos y la asistencia. Si no me falla la memoria, pero bueno, revisen por favor el reglamento, que ahí tienen todo detallado, inclusive tienen cargada la primera clase donde yo les presenté la actividad práctica, donde tienen todas las condiciones de promoción, de regularidad y cómo acceder a cada una de ellas. Tienen todo ahí subido al LEB, esas son en forma general, pero no quiero incurrir en un error, así que revísenlas, por favor. Esto en función de lo que me consultaba Tomás por el chat. Recuerden que no se puede recuperar para promocionar. ¿Alguna otra duda, chicos? Si no tienen dudas, chicos, están liberados. Recuerden que esta es una clase taller, es nuestra última clase. Y el objetivo era esto, sacarnos alguna duda primero centrado en el trabajo práctico de honorarios, si me querían presentar algo, consultar algo, para eso es este espacio, o alguna otra duda que yo pudiera salvarles. Si no tienen más dudas. El lunes pasado, entiendo que subí todo por lo que preguntan en el chat, pero déjame que revise. Sí, acá lo veo también subido por lo que me consultan ahí en el chat. En material de clases de actividad práctica. No, en material de clase de actividad práctica salen tanto las filminas que yo subí como la grabación clase de honorario 5 del 2025. Lo de la ingeniería Palazón sale en lo que es el teórico, pero en la parte, si ustedes van a la parte de práctico, el contenido donde está todo cargado, todo lo vinculado a la actividad práctica, ¿no? Dice el material de clase de actividad práctica y ahí tienen subida tanto las filminas que yo les di como la grabación de mi clase. De nada. No sé si tienen alguna otra duda.
Si no hay más dudas, chicos, se pueden desconectar. Esta es una clase, digamos, que es para sacarse dudas. Entonces, si quieren desconectarse, desconecten. Si hay alguna otra duda, aprovechen este espacio que para eso estamos. Bueno, si no hay más dudas, damos por terminada nomás la clase. Listo, profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, Hasta luego. Hasta luego. Gracias, chao. profe, ¿le consulto algo? Sí, te escucho. En el caso entonces que usted dijo que no es solamente multiple choice el parcial, tenemos que tener en claro el cálculo de honorario y el porcentaje de cada uno. Esa parte también la tenemos en cuenta, lo que es. No, esa parte la hablamos con el práctico. Ah, perfecto. Esas cuestiones muy específicas de cálculo, no les vamos a pedir que calculen un horario y demás, sobre todo porque eso es de la parte práctica. Lo que es parte práctica lo evaluamos con los trabajos prácticos, si bien está muy interconectado lo que es teórico y práctico, ¿no? Porque los conceptos en los que se basa el cálculo de honorarios, sí los vamos a evaluar, no te vamos a pedir un cálculo. No, Perfecto, no hay ejercicios. Gracias, profe. De nada. Ahí por lo que me consulta Delfina, entiendo que si la monografía no está para aprobar, corre lo mismo que corre para los otros trabajos prácticos, una segunda entrega donde podrían aspirar como máximo a un 60%. Profe, ahí en la monografía, ¿hacemos una entrega como si fuese un trabajo práctico más Trabajo y después hay que práctico más. presentarla o solamente con entregarla y está bien? Mira, creo que por la cantidad de alumnos y eso va a ser la entrega y corrección vía LEP. Cualquier otra cosa se las vamos a avisar con tiempo y también por esta plataforma, pero entiendo que va a ser como un trabajo práctico más. Perfecto, gracias. De nada. Profe, Sí. ¿le puedo hacer una consulta del TP de licitaciones? Usted no es mi profesor de trabajo práctico, pero bueno, no sé si nos puede dar una mano. Díganme a ver si los puedo orientar, si es alguna cosa general, quizás sí. No, es para que nos diga si es una obra pública o no, o sea, porque ya tuvimos varios problemas con eso, así que... Mira, te recomiendo que si ha sido una cuestión en función de alguna corrección, lo vean con su jefe de trabajo práctico, porque son ellos quienes finalmente corrigen y lo evalúan. Tienen los horarios de consulta de todos los chicos disponibles, entonces esas cuestiones específicas las van a tener que ver, digamos, específicas del trabajo que están haciendo con su jefe de trabajo práctico. Ah, bien. Porque Sí, son los era que solo para, si me podía decir si era una obra pública o no. o Lo sea, dice ahí en el pliego. Ah, perfecto. Tiene que ser una obra. Ahí consulto con la profesora asignada. ¿Cómo? Hay consulta con la Mirá, si es por una cuestión específica, sí, porque si es en función de una corrección que ella les pidió. Sí, Sobre sí, eso, sí. además siendo una cosa tan puntual como decir, profe, ¿está bien este pliego o no? Creo que esta podrían salvarla por correo. Pero por ahí, como te digo, todo lo que es general, el trabajo práctico, cómo se encara, qué se analiza, qué se incluye, además en forma general, yo puedo salvar. Cuando ya es el trabajo específico de la obra con la que van a estar trabajando, sí lo tienen que ver con su jefe de trabajo práctico porque es quien finalmente los va a evaluar. Y más si esto viene en función de correcciones que se han hecho, ¿no? Porque yo por ahí los hago incurrir en un error si les doy mi opinión y tenemos alguna diferencia de criterios. Si bien los criterios generales son los mismos para todos, ya con las correcciones pueden haber algunas consideraciones particulares. Bueno, entiendo. Muchas gracias. De nada. Profe, le hago Sí. una consulta del último TP de honorarios. Sí. Sobre todo en el punto 2 que hice la documentación a presentar en el colegio profesional. Nosotros ya, bueno, leímos los artículos, ya calculamos los honorarios, todo.